doctor Orlando Ferreres, de la consultora Ferreres y Asociados. Realmente es un gusto saludarlo. Doctor Ferreres, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy ¿Cómo bien. andan? Y deseosos a ver si nos puede un poquitito dilucidar por dónde andamos. La semana pasada se conocieron los resultados del comportamiento inflacionario de marzo, para arriba todo, 4,6, 13% en lo que va de este año. Y entonces, preparando el programa con la producción, debatíamos esto. ¿Qué nos pasa a los argentinos más allá del signo político? Porque realmente, para que la gente tome nota y cuenta de esto, es en un mes nosotros vamos a tener el doble de la inflación, en un mes, de lo que tienen países como Paraguay, Bolivia, Claro. Chile, Uruguay, y no hace muchos años atrás nos reíamos de los bolivianos que tenían una hiperinflación, de los paraguayos, de esto, de aquello, de la mar en coche, y hoy estamos como estamos nosotros, y por lo que vemos también, y esa es la pregunta, ¿cuáles son las causas? Porque vemos que se trata de combatir la inflación como ya la hacían en tiempos de nuestros abuelos, ¿no? Con más controles y controles. Esa es la solución. Bueno, cuántas preguntas en una, ¿no? Sí, básicamente, por supuesto que toda la inflación es debido a la gran expansión de dinero y después se ve en su repercusión secundaria en precios, salarios, tarifas, precios controlados, etcétera. Pero como segunda causa, la primera causa es la expansión de dinero y comúnmente viene por la parte fiscal que tiene déficit y no es financiado desde el exterior por nadie, sino que hay que financiarlo directamente en gran parte o con préstamos internos, que son pocos, o con el Banco Central, que significa expansión. Esta expansión que tenemos ahora de la inflación es producto de la expansión monetaria que tuvimos el año anterior, que quedó medio revuelto, como los precios congelados aumentaron 11-12% en el año, en tanto que los otros aumentaron 36%. Evidentemente se da ese tipo de atraso que después, cuando llega el día y la hora de corregirlo, siempre trae complicaciones en el momento menos esperado. Yo creo que eso es lo que podemos decir como básico, que es lo que ocurre. Y después las soluciones que damos, que son más controles, ver si la producción está al máximo, la variación de productos, etcétera. Yo creo que son todos mecanismos muy secundarios que no hacen a la inflación, sino a otra cosa que es el aspecto político de todo esto. Algo hay que hacer, y me parece que eso es lo que está ocurriendo ahora. Estamos viendo esa etapa ahora de martillar sobre algunas cosas que cuando no tiene mayormente sentido desde el punto de vista de la realidad. Uh-huh. Me parece que estamos mal ahí, yo creo, ¿no? Ahora, doctor Ferrer, porque, bueno, lógicamente si hay que emitir, es porque, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se gasta más de lo que ingresa? Exacto, sí. Uh-huh. Ahora, no ingresa sí, poco porque ocurre, se dice que Argentina es uno de los países que tiene una mayor presión tributaria. Pregunto, ¿es así realmente? ¿Argentina realmente tiene una presión tributaria que lo coloca en los primeros países del mundo? Sí, efectivamente, tiene una presión tributaria más alta como los países más altos del mundo, pero no tiene ningún servicio con equivalente, digamos. Entonces, una presión muy alta sin servicios buenos, y yo creo que eso es lo que mata acá, que genera una inflación importante, y a su vez, como no se cubre, aún con altos impuestos, no se cubre todo el gasto, todavía quedan gastos para cubrir que se cubren con el Banco Central, con emisión, y evidentemente la suma de las dos cosas hace que la inversión en maquinaria y equipo, en construcciones, en equipo de transporte, en equipo de maquinaria agrícola, etcétera, no esté andando bien y esté muy floja, está en 14% del producto, que significa que no está cubriendo ni siquiera la amortización. Ahora, en el último mes de febrero, último dato que tengo, que sacamos todos los meses, nosotros la inversión aumentó un poco, pero sigue siendo todavía muy baja. Uh-huh. Ahora, doctor Ferreres, cuando uno dice por allí, y bueno, si no nos queda otra, lo que hay que hacer es tratar de bajar el gasto público.
Claro. de repente, desde este gobierno, por lo menos la mayoría de los voceros dicen, ni loco haríamos eso, ni loco. Entonces, las esperanzas de que esto cambie son muy pocas, ¿no? Sí, son pocas, porque el gobierno tiene encima la idea de que el que anda bien es el gobierno, y el sector privado siempre trata de engañar, mentir, invertir falsamente, que hace todas las trampas posibles. Es una idea que tienen, digamos, ellos, no coincide con la realidad. Si los demás países tienen el mismo tipo de empresas que nosotros y no tienen ninguna inflación, o tienen una inflación que no llega al 2% anual como máximo, muchas tienen cero de inflación. Entonces, bueno, esa no es la explicación correcta, pero bueno, mientras ellos tienen esa ideología es difícil cambiarla, y por lo tanto tenemos bajas esperanzas de que eso pueda llegar a cambiar, por más que hay gente que se opone a todo eso, pero no logra resultados. Uh-huh. Ahora, la otra pregunta sería, bueno, los sindicalistas son otros que dicen, no, la solución no pasa por bajar el gasto público porque pararíamos la actividad económica, y en realidad hay que hacer que los salarios le ganen a la inflación. ¿Cuántas veces en la historia que hubo inflación como esta, los salarios verdaderamente le ganaron a la inflación? Sí, yo creo que nunca, porque siempre la inflación va por el ascensor, como decía Perón, y los precios van por la escalera. Los precios van por la escalera, los salarios van por caminando nada más, no suben nada. Entonces, finalmente gana el que va, digamos, subiendo. Ese tema, digamos, siempre se dio, y en consecuencia no es bueno para el empresariado ni para los sindicatos, aumentos enormes de salarios, porque eso genera aumentos de costos importantes y traslados posteriores a los precios de compra, y en consecuencia no se sabe bien cómo va a terminar. Qué sé yo, este último mes que tuvimos 4,8 de inflación, la inflación del sector educación aumentó 28,2%, o sea, un número muy grande para un mes a nivel minorista, ¿no? Es evidente que estaba hace tiempo que no se había tocado, pero evidentemente cuando se corrige todo de un solo día, obviamente produce esas variaciones que son espectaculares y que son producto del atraso anterior, pero que se dan a veces en un solo momento. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo acostumbradamente en Argentina todo el tiempo. Uh-huh, uh-huh. Y esto hace que, por otra parte, los empresarios, como lo señalaba usted, ante estas turbulencias, no inviertan todo lo que deberían de invertir, o pueden invertir. No, algo invierten, pero no invierten todo lo que podrían invertir. No hay un entusiasmo inversor, a eso voy. Hay algunas inversiones, se amortiza, se invierte lo que se amortiza, pero no pasa de ahí, digamos, o sea, se mantiene el capital productivo más o menos constante, pero eso no es el momento bueno, sobre todo cuando hay tanta pobreza, 42% en el último semestre del año pasado, creo que todavía debe ser peor ahora, y tenemos un desempleo del 11%, y tenemos también chicos así pobres de un 60%, en Capital Federal y Gran Buenos Aires 61%. Evidentemente que todo eso se arregla con una dosis de inversión del sector privado que se lleve por delante la ocupación, que se lo tengan que ir acumulando todos, como ocurre a veces, ¿no? Ahora, dos preguntas finales, pero me parecen importantes. ¿Y cómo hicieron Paraguay, Bolivia, Perú, para llegar a una inflación del 2%? Pues si uno dice, vamos a lograr eso, alguien va a decir, significaría un parate descomunal de la economía, y si hoy tenemos 40 y pico % de pobres, duplicaríamos ese número. ¿Cómo hicieron esos países para no generar más pobreza y bajar la inflación? Bueno, generaron un corte de gastos inútiles, y con eso que ahorraban inútilmente lo invirtieron, y ahí creció la economía y tuvieron ocupación. Al contrario, fue una solución para ellos, y hoy no tienen inflación esos países, ni Paraguay, ni Bolivia, ni Chile, que tuvo inflación alta en su momento. No tienen inflación, mismo Perú,
para lo mismo Brasil, que tuvo alta inflación, o sea, Uruguay lo mismo. Yo creo que ellos se dieron cuenta que con ese sistema no iban a ningún lado y que por lo tanto deberían parar los gastos inútiles y ahorrar ese dinero para invertir y ocupar a la gente. Yo creo que eso es lo que explica la solución de esos países, no hay otra explicación posible. Por supuesto puede haber complementarias, pero esa es la básica, ¿no? Acá dice uno, decirle al doctor Ferrere que lo que ocurre es que los paraguayos y bolivianos los mandaron para aquí y ahora nosotros les damos planes, que por eso pasa mucho de lo que sucede, dice. Bueno, eso también es cierto. Si tenemos una inmigración de países vecinos que no son muy preparados, que no están, digamos, no son una clase media preparada con sofisticación, sino bastante simples, y que nosotros a la gente preparada universitaria la mandamos afuera. Se está produciendo como un ciclo, pero vicioso, de mandar la gente afuera más preparada y recibir la gente de los países vecinos menos preparada. Eso hace que la población en promedio baje su signo medio de intelectualidad y bueno, nos veamos más en dificultades. Tiene razón el amigo. Termino con esto, previsiones que se ajustan todos los meses en virtud de lo que va pasando. ¿Qué previsiones hace su consultora con respecto a la inflación que podríamos tener este año, a la actividad económica y al otro tema, el gran tema, ¿no? El dólar, el famoso dólar, ¿no? Bueno, con respecto al dólar es difícil pronosticarlo porque depende de muchas variables y es difícil tener a todas en cuenta simultáneamente. Pero respecto de la inflación, estamos calculando 50%, alrededor de ese número, y quizás con un plan oficial de frenar el tipo de cambio y frenar algunos aumentos de precios, puede ser que dé menos, digamos 39, pero no 29 como prevé el presupuesto nacional para el año 2021, pero un panorama oficial podría dar algo así como 10 puntos más de que ese valor. Y después, con respecto al Producto Bruto, estamos calculando que el arrastre solo es de 8%. Ahora, con estas restricciones que hay ahora, son complicadas, bueno, puede producirse un cierto frenado de la actividad, y a lo mejor arrastra medio punto, un punto, pero vamos a crecer por lo menos al 7%, o sea que ese es el crecimiento probable, y ahí estaríamos entonces entre inflación y crecimiento al 39 a 49% y la actividad en 7%. Le dejo un saludo, doctor Ferreres, muchas gracias, muy amable. No, al contrario. Gracias a ustedes por llamar, un placer. Gracias. El doctor Orlando Ferreres charlando con nosotros en la mañana. En la mañana. Vía Libre. La radio va.